Tú tienes que abrir la Biblia con espíritu de oración, revisar los pensamientos registrados ahí. Ahora, este es apenas un auxilio. Quiero hablarte de la oración antes de entrar a la lección. El otro día me encontré con una persona que me dice, pastor, yo oro, nada cambia. Cambia, querido. Si tú oras, cambia. Primero cambia dentro de ti. Sale el pesimismo, sale el derrotismo, y de repente empiezas a ver las mismas circunstancias. Tal vez las circunstancias exteriores no han cambiado, pero tú empiezas a ver todo con ojos diferentes. Porque ahora, cuando tú oras, el Señor Jesucristo entra en tu corazón a través de su Espíritu Santo, coloca paz en tu corazón y entonces pues ya no sientes miedo delante de los desafíos de la vida. Entonces, ora, no te canses de orar. Vamos al estudio de esta semana, lección número 11, para el 14 de septiembre del año 2024. El título de la lección es Apresado y juzgado. Y el propósito de la lección es mostrar los incidentes últimos que ocurrieron antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y no solamente analizar históricamente esos incidentes, sino ver cómo podemos aplicar las lecciones embutidas en esos hechos, cómo podemos aplicar eso a nuestra experiencia, porque ya te dije muchas veces, el propósito del estudio de la Biblia no es solamente información, sino que tenemos que sacar los principios, los valores, las lecciones de las victorias, de las derrotas y aplicarlas a nuestra vida. Entonces sí, el estudio de la Biblia es edificante, nos ayuda a crecer en la experiencia cristiana. Bueno, vamos a la primera parte de este estudio. El autor de la lección le colocó inolvidable. ¿A qué se refiere? A la inolvidable historia de la mujer que quebró un frasco de perfume y ungió al Señor Jesucristo. Vamos a revisar los versículos 1 al 10 del capítulo 14 de Marcos. El autor llama a esta otra historia sándwich. El otro día alguien me dijo, pero ¿por qué complican tanto el estudio de la Biblia diciendo que sándwich, que esto, que aquello? Bueno, te voy a explicar una vez más. Una historia sándwich es que los primeros versículos comienzan presentando una historia. Después los siguientes versículos colocan otra historia. Y en los últimos versículos completa la historia que se comenzó al principio. O sea, es una historia sándwich. Porque es como si tuvieras un pedazo de pan aquí, después el relleno aquí, después el pedazo de pan. Pan y pan son iguales, pero el relleno es diferente. Entonces, en una historia sándwich, comienza la historia aquí, va a terminar al final, pero en el relleno hay otra historia. Leo para entender mejor esto, Marcos capítulo 14, versículos 1 y 10, y después voy a leer también el versículo, 1 y 2, y después voy a leer el versículo 10. Dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Este es el comienzo de la historia de cómo los judíos, los sacerdotes, los principales de la sinagoga querían matarlo. Pero como era la semana de la Pascua, ellos dijeron, no, porque hay mucha gente. Y ellos sabían que la gente seguía al Señor Jesucristo por tantos milagros que él había hecho. Porque el Señor Jesucristo nunca hizo nada de malo, solamente trajo bien a las personas. Y aunque los líderes religiosos no lo aceptaban y no lo querían y se sentían ofendidos cuando él decía que era el Hijo de Dios, pues la mayoría del pueblo apoyaba al Señor Jesucristo. Entonces, por eso ellos dijeron, vamos a matarlo, pero no ahora. Entonces, ¿cómo hicieron para matarlo? Ahí la historia salta al versículo 10. Y miren lo que dice el versículo 10.
Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y el versículo 11 dice, y ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ahí está. En los primeros versículos, en el versículo 1 y 2, Marcos relata cómo los líderes religiosos trataban de matar al Señor Jesús, pero no tenían cómo. Ellos eran inteligentes, querían matarlo, pero no querían ser acusados de muerte. No sabían qué hacer y dijeron, no, en la Pascua no, porque hay mucha gente. Pero después, en el versículo 10, aparece Judas, que por esas cosas de la vida decide entregar al Señor Jesucristo y lo vende por 30 piezas de plata, lo vende. Y ahí se concreta el plan maléfico de los líderes religiosos que querían matar al Señor Jesucristo. Ahora, queridos, aquí en la historia de Judas y de lo que los líderes religiosos hicieron, destaca la pérfida traición. Es triste descubrir que alguien te está traicionando. En primer lugar, quiero que entiendas que un extraño no te puede traicionar. Generalmente quien te traiciona es alguien en quien tú confías, es alguien que vive cerca de ti, es alguien que finge ser tu amigo. ¿Acaso Judas no estaba entre los 12? ¿Acaso Judas no era el tesorero del grupo? ¿Acaso Judas no contaba con la confianza del Señor Jesucristo? Claro que sí. Por eso es que Judas lo traicionó, porque un extraño, vuelvo a repetir, nunca te traiciona. Quien te traiciona es el que está cerca de ti. Y la traición duele. ¿Por qué duele? Porque el que te traiciona estuvo cerca de ti, porque tú confiaste, porque tú pensabas que era tu amigo. Entonces eso duele. Sus palabras duelen cuando te traiciona con las palabras y sus hechos duelen más cuando te traiciona con sus hechos. ¿Sabes? Judas fue el típico personaje que vivió al lado de Jesús, pero en ningún momento sintió el poder transformador de Jesús. Él estaba ahí en el grupo, se deleitaba en las palabras, él también ambicionaba un lugar en el reino futuro de Dios, pensando que él era el libertador de Israel del poder romano, pero en ningún momento él dejó que la influencia del poder transformador de Jesús entrase en su vida. Ahora yo te pregunto, ¿sería posible nosotros estar en la iglesia, pasar años en la iglesia, disfrutando de los programas, reuniéndonos, disfrutando de la camaradería de los hermanos, del compañerismo, pero no permitimos que el poder transformador del Espíritu cambie nuestra vida? Pues este es un asunto para ser meditado, reflexionado. Bueno, en el relleno de esta historia sándwich viene la historia de la mujer Magdalena, o de la mujer que quebró un vaso de perfume y derramó el perfume encima de la cabeza del Señor Jesús. En otros evangelistas dicen que también lavó los pies del Señor Jesucristo. Ahí está una historia diferente de la traición de Judas. El reconocimiento, la gratitud de una mujer que había vivido una vida terrible afuera, lejos de Jesús. Ella conocía el otro lado de la vida, había sufrido, había llorado. El complejo de culpa la había masacrado una vez y otra vez. Ella sabía lo que era pasar noches sin dormir, con el martillo de la culpa castigándola. Pero ahora encontró al Señor Jesucristo, encontró paz en el Señor Jesucristo, encontró el perdón y por eso busca un frasco de perfume carísimo y derrama ese perfume en la cabeza del Señor Jesucristo. Inmediatamente algunas personas que estaban ahí dicen, pero ¿cómo? Este desperdicio, ese dinero, en lugar de ser derramado encima de Jesús, el perfume, podría venderse el perfume caro y ese dinero podría ser usado para ayudar a los pobres. Quiere decir, gente hipócrita, gente mentirosa, gente endurecida, gente que
hablaba una cosa, pero vivía en otra cosa, porque en el fondo ellos querían usar el dinero de otra manera, no ayudando a los pobres. Ellos se resistían a aceptar que una mujer mostrase su gratitud al Señor Jesucristo. Pero es que, queridos, la experiencia que una persona tiene con Cristo no es entendida por nadie. La experiencia que tú tienes con Cristo es solo tuya, no esperes que los otros te comprendan. Porque tú sabes lo que Jesús hizo en tu vida, tú sabes dónde estabas, tú sabes cómo Él te encontró, cómo Él te perdonó, cómo Él te transformó. Y entonces con tu corazón rebosante de alegría, pues tú expresas tu gratitud a Jesús, aunque los otros no te entiendan. Vamos a la segunda parte de este estudio, la última cena. Mira lo que dice Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Mira, cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, celebraron los israelitas por primera vez la Pascua. Comieron panes ácimos sin levadura, hierbas amargas, sacrificaron un cordero. ¿Por qué? Celebrando la libertación del poder de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Ahora, antes de que Jesús, el Cordero de Dios, muriera en la cruz del Calvario, el Señor Jesús mismo les enseña a celebrar la Pascua, pero otro tipo de Pascua. Ya no es la celebración de la libertación de un poder político en esta tierra, sino la libertación del poder del pecado. A veces nosotros solo nos concentramos en proclamar libertad, pero libertad de los poderes de esta tierra. Los poderes de esta tierra son pasajeros. Pueden durar 1 año, 5 años, 15, 20, 30 años, pero van a pasar. Ahora, la libertad del pecado, esa es la que vale. Porque el pecado te esclaviza, te masacra. Y Jesús quiso enseñarles a sus discípulos que Él había venido para libertarlos del poder del pecado. Por eso, cuando los discípulos dijeron, Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Jesús les dijo, vayan a la calle, van a ver un hombre cargando un cántaro de agua, síganlo, y donde él entra, al dueño de esa casa, díganle, el maestro dice que prestes tu casa para que celebre la Pascua. Y fue de esa manera que los discípulos prepararon la Pascua. Y durante la cena, el Señor Jesús les dijo, miren, tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo. Tomó el jugo de uva y dijo, esto es mi sangre. El cuerpo, y el pan y el jugo de uva son símbolos del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Y cuando tú en la Santa Cena que celebras hoy, tú colocas en tu boca el pan, el vino, ese jugo de uva y ese pan llegan a formar parte de tu cuerpo, de tu estructura. En otras palabras, simbólicamente el Señor Jesucristo entra a tu corazón, entra a tu vida. Y eso es lo que Pablo dice cuando dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Oh querido, nosotros debemos caminar con Jesús, andar con Jesús de tal manera que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. ¿Y por qué celebramos la Pascua? Porque pues en el bautismo nacemos de nuevo, pero mientras vivamos en esta tierra, el polvo del pecado nos va a salpicar. Y como no podemos estar bautizándonos cada mes o cada 3 meses, pues celebramos la Santa Cena, la Pascua. Y al celebrar la Santa Cena estamos recordando lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo? Murió por nuestros pecados. Y si nosotros fuimos salpicados por el pecado durante los 3 meses anteriores, pues merecemos morir, pero no morimos porque Cristo murió en la cruz del Calvario, pero para eso participamos de la Santa Cena. Cuando participamos de la Santa Cena estamos
mirando al Calvario, al sacrificio de Cristo, pero estamos mirando al futuro, a la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a la tercera parte, el Getsemaní. Esta es una parte dolorosa, querido, porque aquí vemos el dolor y el sufrimiento del Señor Jesucristo. Leo Marcos 14, 32 al 36. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Tú sabes que en el Getsemaní el Señor Jesucristo sudó sangre. Y la ciencia prueba que cuando una persona está angustiada terriblemente, suda, no suda sangre, pero suda color rojo. El dolor, el interior. El Señor Jesucristo aquí se sentía solo, porque hasta los discípulos que Él llamó para que lo ayudasen a orar, estaban durmiendo. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo era un loco suicida que quería morir? Él era consciente de que había venido a esta tierra a morir por ti y por mí. Pero su humanidad, porque Él asumió la naturaleza humana, plena como nosotros la tenemos, con los sentimientos, con las emociones, con los dolores, hambre, sed, cansancio que nosotros tenemos, esa naturaleza humana no quería morir. Es por eso que en la hora, en el Getsemaní, en oración le dijo a su Padre: Padre, hay otra manera, para ti todo es posible, hay otra manera de salvar al hombre. ¿Podrías pasar esta probación de mí? En otras palabras, él estaba diciendo: Padre querido, yo sé que tengo que morir, yo sé que es la única manera de salvar al hombre, pero tengo miedo de morir, por favor, ¿hay otra manera de salvar al hombre? Y pues no había otra manera. Tú sabes que en un momento, allá en el Getsemaní, en las manos de Jesús estaba tu vida y la mía. Porque si Él quisiese, podría retornar a los cielos, y ahí nosotros estaríamos perdidos para siempre. Pero Él te amó de tal manera que aceptó la muerte. Y por eso hoy a veces Él te mira y te dice: hijo, yo no sé qué más puedo hacer para salvarte. Entregué mi vida por ti en la cruz del Calvario y tú te estás perdiendo. Parece que no te importa lo que hice por ti. Oh, querido, este es un asunto serísimo. El Señor Jesucristo sufrió por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Vamos a la cuarta parte del estudio. Dice: dejando todo para huir de Jesús. Es que en la hora X todo el mundo lo abandonó. Leo Marcos 14, 46 al 51. Dice así: entonces ellos le echaron mano y le prendieron, los soldados, ¿no? Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba yo con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Interesante, ¿no? Cuando los soldados vinieron a prender al Señor Jesús, porque ya Judas lo había entregado, lo había vendido, los sacerdotes, los líderes religiosos estaban acompañando a los soldados. Ellos no metían la mano, eran los soldados que lo iban a prender, pero ahí estaban los líderes vigilando. Y entonces un discípulo del Señor agarró una espada
y cortó la cabeza de uno de los ayudantes de los sacerdotes. Y el Señor Jesús les preguntó a los sacerdotes, yo no estaba en la sinagoga, yo no estaba en el templo con ustedes, ¿por qué no me agarraron? ¿Esperaron ahora tanto tiempo? Pero la profecía se estaba cumpliendo. Era necesario que todo fuera así. Tú sabes que todo lo que aconteció en la vida de Jesús no fue casualidad, no fue coincidencia. Todo estaba profetizado. Hasta esos incidentes, todos estaban profetizados. Ahora, delante de la aprehensión del Señor Jesucristo, todos sus discípulos huyeron, hasta Pedro, el que dijo, todos estos tal vez te traicionen, pero yo nunca, tal vez fue el primero en desaparecer y escaparse. Ahora, la historia, si tú sigues leyendo, dice que un joven vestido con una túnica iba acompañando al Señor Jesús. Un joven discípulo del Señor Jesús iba acompañando al Señor Jesús, así medio de lejos, pero lo iba acompañando. Pero de repente cuando lo vieron, los soldados dijeron, a este también, y ahí él dejó la túnica y salió corriendo. Interesante que el Señor Jesucristo nos pide que dejemos todo y lo sigamos. Y este joven dejó todo para escaparse. Es que, querido, muchas veces cuando una persona sale de la iglesia, cuando abandona a Jesús, deja la esperanza, deja la fe, deja la enseñanza bíblica, deja a los hermanos en la iglesia, deja a veces padre, madre, y se va solo, perdido por los caminos oscuros de esta vida. Cuando prendieron al Señor Jesús ya estaba anocheciendo. Ese muchacho fue y se perdió en la oscuridad de la vida. Estaré en este momento hablando para un joven que nació, creció en la iglesia, pero hoy día estás perdido en la oscuridad de la vida. En lugar de dejar todo y seguir a Jesús, dejaste todo para huir de Jesús, para escaparte de Jesús. Esta es una seria pregunta que tenemos que responder. Entramos a la parte final del estudio respondiendo una pregunta: ¿quién eres? Una pregunta vital para todo cristiano. Leo Marcos capítulo 14, versículos 60 al 62. Dice así: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Los sacerdotes ahora comenzaron a presionar al Señor Jesucristo. Querían una prueba de que Él era un hereje. Le volvieron a hacer la pregunta, ¿quién eres tú? Los testigos que te han escuchado hablar dicen que tú has dicho que eres el Hijo de Dios, que tú eres el Rey de Israel. Ahora te preguntamos, ¿quién eres tú? Queremos oírte, porque los testigos dicen que tú has dicho esas blasfemias. ¿Quién eres tú? El Señor Jesús se quedó callado. Y el sacerdote insistió, dinos, ¿quién eres tú? ¿Eres tú Hijo del bendito? Refiriéndose a Dios Padre. Y Jesús no respondió, dijo, yo soy, no. Dijo, tú lo has dicho. El sacerdote sabía, cuando Jesús dijo, tú lo has dicho, Jesús sabía que el sacerdote conocía las Escrituras, conocía las profecías, conocía lo que el Antiguo Testamento hablaba sobre la venida del Mesías. Pero el sacerdote no creía. El sacerdote estaba, su mente oscurecida con un solo propósito, prender a Jesús y matar a Jesús. Cuando tú oscureces tu mente con un pensamiento, con una ideología, con una manera de pensar, caes en el terreno de la terquedad. Y aunque las evidencias están delante de tus ojos, tú no entiendes. Tú no entiendes. ¿Por qué? Porque tu mente está llena de preconceptos, de prejuicios. Porque has colocado algo en la mente y no quieres separarte de esa idea. Pero querido,
El cristiano tiene que estar dispuesto a aprender. ¿Y sabes lo que significa aprendizaje? Pero te digo una cosa, no te preocupes. Tal vez la semana pasada las cosas no fueron bien para ti. Tal vez esta semana está todo oscuro, no ves luz, no ves salida para las dificultades que vives. Pero sabes, te voy a contar una experiencia. A veces aquí en la tierra está lluvioso, nublado, oscuro. Entras al avión y cuando el avión parte, alza vuelo. En poco tiempo atraviesa las nubes negras y allá arriba hay un cielo azul, un sol esplendoroso y brillante. Es decir, en esta tierra todo te puede parecer que está perdido, que está mal, pero no te desesperes. Si tú a través de la oración eres capaz de traspasar las nubes, vas a encontrar el cielo de paz que Dios te ofrece, aún estando en esta tierra. Cuando a través de la oración clamas a Dios, viene la paz que inunda tu corazón. Y tú con paz eres capaz de ver la salida que no veías. Vamos al estudio número 11 para el 16 de marzo del año 2024. El título es El anhelo de Dios en Sión. El propósito de la lección de esta semana es hablar de Sión como la ciudad de Dios. En la Biblia tú puedes encontrar Sión, Jerusalén, la ciudad de David, que es la misma cosa. Pero esta semana vamos a ver a través de la lección que Sión es la ciudad de Dios. Es el símbolo de la presencia de Dios en la vida de sus hijos. Vamos a la primera parte. Quiero leer un salmo antes de entrar a la primera parte. El Salmo 87, versículos 2 y 3. Dice así: Su cimiento está en el monte santo. ¿Su cimiento de qué? Su cimiento del hombre cristiano, de la persona cristiana, de la mujer cristiana. Su cimiento está en el monte santo. Aquí en el Salmo está hablando del pueblo de Israel. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Por qué en este salmo encontramos que no debemos tener miedo de las tormentas, de los huracanes de esta vida? Porque el cimiento, tu cimiento, está en el monte santo, en Sión, en la presencia de Dios. Tus esperanzas no están en los recursos humanos de esta tierra. Entonces, aunque tú no veas recursos humanos, aunque tú no veas una mano humana viniendo en tu ayuda, tú no te desesperes, porque tu cimiento está en la ciudad de Dios, en el monte santo. Sabes que la palabra Sión se repite 150 veces en la Biblia, 150. Significa etimológicamente fortaleza. Sión es la fortaleza de Dios, es la ciudad de Dios. También Sión es la ciudad de David en la Biblia. Bueno, vamos a la primera parte del estudio de esta semana. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Cuando dice un día en tus atrios, está hablando de un día en Sión, en la fortaleza, en la presencia de Dios. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque los atrios estaban en Sión. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Vamos a leer para entender mejor esto el Salmo 84, versículos 1 al 4. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Se está refiriendo a Sión, a la casa de Dios, al santuario de Dios, a la fortaleza, al monte de Dios. Si nosotros usamos la interpretación profética y simbólica de la Biblia, veremos que hoy día Sión es el lugar donde Dios se reúne con sus hijos. Porque en la Biblia Sión era el lugar donde Dios quería reunirse con su pueblo, llamaba a su pueblo de todos lugares para Sión. ¿Quieres descubrir dónde está Sión hoy? Descubre dónde Dios dice: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. O sea, cualquier lugar donde el sábado el pueblo de Dios congrega para alabar a Dios es Sión, es la iglesia de Dios, es la fortaleza de Dios, es el santuario de Dios.
Sigo leyendo el Salmo. Cuán amables son tus moradas, tu casa, tu templo, tu iglesia. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mira, ya hay dos sinónimos. Primero, las moradas de Dios. Ahora, los atrios de Jehová. ¿Y qué es todo esto? Es pues Sión, la ciudad de Dios. Sigo leyendo el Salmo. Dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. ¿Qué quiere decir Selah? La palabra Selah aparece 71 veces en los Salmos. Selah. ¿Y sabes lo que quiere decir? Como los salmos eran himnos para ser cantados, o poesías para ser recitadas, o oraciones para ser dirigidas a Dios, el Selah indicaba un espacio de tiempo. Se cantaba la música, Selah, paraban de cantar y después seguían cantando. Estaban orando, en el Selah paraban, reflexionaban y seguían orando. Estaban declamando la poesía, en el Selah paraban, meditaban en lo que estaban diciendo. Eso quiere decir Selah. Bueno, en el Salmo aquí dice que hasta las golondrinas, hasta los pajaritos, cuando hacen sus nidos, buscan el techo de la casa de Dios para hacer sus nidos. ¿Cuánto más los seres humanos deberíamos hacer nuestra morada en la casa de Dios? Claro, no quiere decir que te vas a mudar, te vas a trasladar a la iglesia para vivir en la iglesia. No quiere decir eso. Lo que el salmista está enfatizando es el hecho de que Dios ha prometido estar en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Calle de él, delante de él toda la gente. Ahora, si Dios está en su santo templo y él ha prometido eso, cada vez que tú vas a la iglesia, por favor, no estés preocupado en que si tu ropa ya te la vieron las otras veces, o que si te vas a encontrar con una persona que no te gusta, o si te saludan o no te saludan. Tú ve a encontrarte con Dios, no vayas a encontrarte con seres humanos, porque los seres humanos te van a fallar, te van a frustrar y no vas a querer ir más a la iglesia. Tú ve para encontrarte con tu Dios, porque mejor es un día en la iglesia, en la casa de Dios, que 1000 días fuera de ella. Entonces vamos ahora a la parte 2 de nuestra lección. Y el subtítulo es Oren por la paz de Jerusalén. En esta parte me voy a detener un poco más. Vamos a leer y voy a ir comentando. Salmo 122, 1 al 9. Son 9 versículos, un poquito largo, pero vale la pena leer. Dice así, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Querido, busca amigos, busca hermanos en la iglesia, que antes de ir a la iglesia te dan una llamadita y te dicen, oye, no te olvides, yo ya estoy yendo para la iglesia, te veo allá, vamos. O entonces tú, cuando estás saliendo para la iglesia, llama a un hermano, oye, mira, ya estoy saliendo para la iglesia, espero que Dios te acompañe en el viaje hasta la iglesia. Eso es lo que David dice, yo me alegraré con los que me dicen, a la casa de Jehová iremos. Es una bendición ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con tu Dios. Durante la semana el mundo te ha golpeado, las personas te han criticado, te han juzgado, han hablado mal de mí, estás herido, las cosas no andan bien, tu patrón te ha maltratado. Pero el sábado, cuando vas a encontrarte con tu Dios, el Señor inunda con su paz tu corazón y ahí ya no tienes miedo de nada. El versículo 2, leo, dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Primero habla de la casa de Dios, ahora de Jerusalén, porque ya te dije, Sión, Jerusalén, la casa de Dios, el monte santo, la fortaleza de Dios, la ciudad de Dios, todo es la misma cosa. El versículo 3 dice, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Una de las características de Jerusalén, de Sión, de la ciudad de Dios, del monte santo, de la iglesia de Dios en esta tierra, una de las características es
que ha sido edificada bien unida. O sea, querido, te voy a decir aquí algo que te puede asustar. La principal característica de la verdadera iglesia de Dios no es el sábado. Por favor, no te asustes. Es la unidad. Que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que este es tu pueblo. Que sean uno. ¿De qué sirve que tú creas en las 28 doctrinas cardinales de la iglesia? Si en la iglesia no hablas con uno, no hablas con otro, el otro no te mira, el otro no te saluda, no hay unidad, no hay espíritu de unión. ¿De qué te sirven las 28 doctrinas? Ahora, yo no estoy hablando contra las doctrinas. Eso es necesario porque vamos a ver en este mismo estudio que vamos a la iglesia a aprender de Dios, de su palabra. Y cuando aprendemos de Dios y de su palabra, lógicamente que encontramos el camino de Dios, la doctrina de Dios. Pero es que la doctrina no es la verdadera característica, sino la unidad. Un pueblo unido, un pueblo que transmita amor a las personas. Yo conozco mucha gente que ha entrado a la iglesia, especialmente ahora tenemos radios, emisoras por todos los lugares, tenemos televisoras transmitiendo el mensaje. Y mucha gente a través de la televisión, a través del internet mismo, a través de la radio, llega a la iglesia el sábado, pero cuando entra, no encuentra amor, no encuentra unidad, no encuentra compañerismo, muchas veces encuentra indiferencia. Y entonces dice, esta no puede ser la casa de Dios, esta no puede ser la iglesia de Dios, y se van. Por eso, tan preocupados como debemos estar en estudiar la palabra de Dios, en seguir las instrucciones divinas al pie de la letra, tenemos que estar preocupados en vivir el Evangelio y ser una iglesia que transmita amor. Voy al versículo 24 de este salmo que estamos leyendo. Y allá, al monte, subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Ahora mira lo que voy a leer ahora. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Otra característica de la iglesia de Dios, paz, una iglesia de paz. Y cuando cada miembro de iglesia tiene la paz que Dios ofrece, entonces cada miembro de iglesia va a ser prosperado. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman.
Ahora vea el versículo 7, dice así: sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Cuando hay paz en el corazón, hay descanso. Da ganas de estar en un lugar donde hay paz, donde hay unidad, donde hay descanso, donde hay amor. Versículo 8, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor, paz y amor. No puede haber paz sin amor. Y donde hay amor, no hay miedo, no hay guerra, no hay discusión. Hay paz. Y el versículo 9 dice, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. O sea, cuando el amor de Dios llena tu corazón, entonces tú estás preocupado por hacer el bien a las otras personas. Resultado de todo eso, una iglesia unida, una iglesia de paz. El salmista quiere paz y unidad para Sión, para la casa de Dios, para la iglesia, para la fortaleza que Dios tiene para sus hijos en esta tierra. Llegamos a la tercera parte, hablando de Sión, el hogar de todas las naciones. Sión no es solamente para los que han nacido en la iglesia. Sión es para todas las naciones. Dice el Salmo 87, versículo 1 y 2, lo siguiente. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. ¿Por qué se menciona puertas y no puerta? ¿No hay una sola puerta para entrar al templo, al santuario? ¿Y por qué se menciona puertas? Porque la ciudad de Jerusalén tenía 12 puertas. Y porque la iglesia de Dios debe tener muchas puertas. Y esas puertas siempre deben estar abiertas para las personas, para que las personas entren. Los pordioseros, los pecadores, los hipócritas, los mentirosos, los ladrones. La iglesia debe estar abierta para todos. No para acariciarlos en la cabeza y decir, hijito, eres un pecador, Dios te ama, sigue en tu vida pecaminosa. No, no, no. Las puertas deben estar abiertas para que reciban el amor de Dios, pero el amor de Dios transforma. La gracia perdonadora es también la gracia transformadora. ¿Qué hace de Sión un lugar tan apreciado para Dios? Interesante. Isaías 2 y 3 dice lo siguiente. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Está hablando de Sión. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Mira, correrán al monte Sión, a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, gente de todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Esto es lo que acabo de decir. La gente de todas las naciones, las tribus, de todas las razas, de todas las filosofías, gente pecadora de todos los pecados, tiene las puertas abiertas de la iglesia de Dios y entra, pero entra con un clamor en tu corazón. Señor, estamos aquí para aprender, dice, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Oh querido, en Sión están las enseñanzas de Dios, que se resumen en los 10 mandamientos de Dios. Ve a la casa de Dios, busca la casa de Dios. La casa de Dios es donde se estudia la palabra de Dios, donde se presentan las instrucciones divinas, donde se vive el evangelio, pero también donde se encuentran las doctrinas de Dios, los caminos de Dios, la santa ley de Dios. El Salmo 87, 4 al 6 es otro salmo que necesitamos leer. Dice, yo me acordaré de Rahab, la pecadora de Jericó. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. ¿Dónde? En Sión. Pero mira, viene de Filistea, viene de Tiro, viene de Etiopía, viene de Babilonia, viene de Jericó, Rahab. Pero cuando llega a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, a Sión, dice el versículo 5, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, en Sión. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació allí, en Sión.
No importa. No importa de dónde hayas venido. No importa cuál haya sido tu pasado. No importa. El otro día yo encontré una persona que vivía atormentada porque en el pasado había participado de rituales satánicos y creía que para él no había perdón. Hay perdón, querido. Tú puedes venir de Etiopía, de Egipto, tú puedes venir de Babilonia, tú puedes venir de donde sea, de la filosofía que quieras, pero vienes a Sion para aprender, aprendes de las enseñanzas divinas, encuentras la ley de Dios, que es el reflejo del carácter divino, y entonces, ¿qué haces? Ahí Dios dice, este nació aquí, en Sion. Pero ¿cómo? Nació allá, pero ese es su pasado, eso no cuenta. Nació aquí, en Sion. Porque tu vida comenzó cuando conociste a Jesucristo. Tu vida empieza cuando entras a la iglesia y te bautizas. El agua lleva la multitud de tus pecados y cuando tú sales del bautismo naces para una vida nueva. Esa es la maravilla del amor de Dios. 3 veces en este salmo se menciona que las naciones pueden venir de donde sea, pero han nacido en Sion. ¿Por qué? Porque en Sion comienza tu vida. Vamos a la cuarta parte, no nos va a alcanzar el tiempo. Seguridad y paz de Sion. El Salmo 46 es uno de los salmos favoritos míos. El Salmo 119 es mi salmo favorito, el versículo 105. Pero el Salmo 46 también es otro salmo favorito mío. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dios no te promete en este salmo que en esta vida no tendrás problemas. Aquí hay aguas que rugen, hay montes que tiemblan, pero la palabra clave es aunque a mi vuelta todo ande mal, aunque el país esté cayendo, aunque la economía esté fracasando, aunque haya guerras, aunque haya rumores de guerras, aunque me critican, aunque me persiguen, aunque me despidan del empleo, aunque me falte salud, aunque, esa es la palabra clave, aunque yo no tendré miedo. ¿Por qué? Porque mi refugio eres tú, oh Dios. Y ahí viene Selah, o sea, para ahora y piensa, reflexiona. Dios no te ha prometido que no habrá tormentas, pero aunque haya tormentas, tú estás seguro en los brazos del Señor. Después el versículo 4 habla del río. Dice, del río sus corrientes, el Señor Jesucristo. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. O sea, ¿quién es el que pasa por el medio de la ciudad? Porque los ríos en las ciudades antiguas no pasaban por los costados, pasaban por el medio de la ciudad. Cuando se quería construir una ciudad, lo primero que se hacía era buscar un río para que el río pasase. ¿Por qué? Porque el río llevaba vida. ¿Quién es el río? El Señor Jesucristo. Y Él dijo que si tú aceptas a Él, lo aceptas, tú serás una fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque tendrás al Señor Jesucristo en el medio. Jesús es el centro de la iglesia, el centro del mensaje, el centro del evangelio, el centro de las doctrinas, el centro de la santa ley de Dios es el Señor Jesucristo. Por eso el versículo 5 dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, tritubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah, o sea, medita en todo esto. Y llegamos al fin de este estudio, hablando de lo inamovible que puede ser la iglesia de Dios, el cristiano, que edifica sus fundamentos en el monte Sión. Salmo 125, versículos 1 y 2 dicen, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Mi hermano, haz de Cristo el centro de tu experiencia cristiana. Él es el amor. Entonces el centro de tu vida será el amor.
para andar en los caminos de Dios, me siento perdido. En realidad, por detrás de esta pregunta inocente hay dos errores grandes. Dice, por más que me esfuerzo para andar en los caminos de Dios. La vida cristiana, querido, no requiere esfuerzo. Tú no puedes alcanzar el ideal que Dios tiene para ti usando la voluntad, el dominio propio, la fuerza, por más que me esfuerzo. ¿Y por qué? Porque la propia Biblia dice que nuestra justicia, nuestro esfuerzo, nuestro dominio propio es como trapo de inmundicia. Lo que tú tienes que hacer, en lugar de esforzarte para andar en los caminos de Dios, si quieres usar el esfuerzo, úsalo para separar un tiempo todo día para mantener la comunión con Cristo, estudiando la palabra, orando y testificando el amor de Jesús para otras personas. El segundo error de esta pregunta es, me siento perdido. Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo comprenderá? Este corazón, cuando estás bien, te va a hacer sentir que estás mal. Y cuando estás mal, te va a hacer sentir que estás bien. Entonces, no, la vida cristiana no es sentir, porque el corazón humano es engañoso. Tú tienes que creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si tú vives en comunión con Él, si tú andas con Él, si tú caminas con Él, si tú estás conectado a Él, los frutos van a aparecer. Los frutos, andar en los caminos de Dios, van a aparecer de manera natural. Entonces tú concéntrate en mantener la comunión con Cristo y deja todo lo demás en las manos de Dios y no creas mucho en tus sentimientos. Ok, vamos a la lección número 11 para el 15 de junio del año 2024. El título de la lección es El conflicto inminente. Y el propósito de este estudio es mostrar que a medida que nos aproximemos del fin, el enemigo va a quedar tan airado con el pueblo de Dios fiel, porque él no consigue engañar al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene la Biblia abierta, la luz de la palabra de Dios y no se deja engañar. Entonces el enemigo se va a airar tanto que va a hacer guerra, va a perseguir, va a usar la fuerza para obligar a los hijos de Dios a adorar al diablo o a cualquier cosa menos a Dios. Entonces vamos ahora a la primera parte de este estudio, el conflicto final del Apocalipsis. Mira, el conflicto comenzó en el cielo por causa de la adoración. Lucifer se levantó y consiguió engañar a una tercera parte de los ángeles, haciéndolos creer que no deberían adorar a Dios ni obedecerle. Adórenme a mí, dijo, obedézcanme a mí. Acusó a Dios de ser arbitrario, dictador, tirano. Él prometió libertad. Él prometió que sería un líder diferente. Y con sus mentiras logró engañar una tercera parte de los ángeles. Ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14, 7 al 9. Pero leamos este texto con el contexto de que en el cielo el conflicto empezó por causa de la adoración. Ahora Dios levanta en los últimos tiempos a un pueblo especial, un pueblo fiel para predicar el evangelio eterno. Y mira lo que dice Apocalipsis 14, 7 y 9. Diciendo a gran voz, este ángel de Apocalipsis 14 se levantó diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz,
Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Hay dos cosas que hay que notar aquí. En el cielo, los fieles adoradores de Dios fueron 70%, pero hubo un 30% que escuchó los engaños, la seducción del enemigo y se fue con él. El gran conflicto era por causa de la adoración. No es que Dios quisiese ser adorado, sino que la adoración de sus hijos era una expresión, una revelación práctica del amor que existía entre Dios y sus hijos. Cuando ellos decidieron adorar a Lucifer, decidieron quitar su lealtad de Dios, su amor de Dios, y dirigir su amor hacia Lucifer. Comenzó el conflicto. El conflicto descendió a la tierra. Cuando Eva fue tentada, tuvo que decidir entre amar a Dios, ser leal a Dios, adorar a Dios, respetar su palabra, o seguir la voz de la serpiente y tratar de ser como Dios, porque eso fue lo que la serpiente dijo. Si comieres, serás como Dios. Desde aquel día el conflicto fue basado prácticamente en la adoración, en el amor a Dios, en la obediencia. Se formaron dos ejércitos. Lucifer, por un lado, el Señor Jesucristo, por otro lado. El tema era adoración, pero la adoración se relacionaba con la creación. Por eso el ángel de Apocalipsis 14 dice que debemos adorar a Dios, creador del cielo y de la tierra. Y por eso el diablo también dice que deben. Voy a leer de nuevo el texto de Apocalipsis 14, 7. Voy a leer específicamente el versículo 9. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, no adora a Dios, adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Los que obedecen a Dios y adoran a Dios reciben la marca de Dios, el sello de Dios, que es el sábado, relacionado con la creación. Los que adoran a la bestia reciben la marca de la bestia y no creen en la creación o desfiguran la creación. Y si desfiguran la creación, pues no creen en el sábado, creen en cualquier otro día menos en el sábado. Entonces este asunto es mucho más serio del que a simple vista podemos imaginar. Cuando decidimos adorar a Dios en el sábado o en cualquier otro día, estamos decidiendo hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del enemigo de Dios. Vamos a la siguiente parte de este estudio, la crisis venidera. Este es un asunto interesante. Vamos a estudiar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En este capítulo 13 se presenta a dos poderes que sacudirán el mundo en los últimos días. El primer poder sube del mar y el segundo poder sube de la tierra. Y ambos son instrumentos del dragón. El dragón es el diablo y Satanás, según Apocalipsis. Quiere decir, para sacudir al mundo en los últimos días, en Apocalipsis se habla de dos bestias. La palabra bestia puede parecer peyorativa, pero no lo es. En profecía, la palabra bestia significa poder. Quiere decir que en los últimos días aparecerán dos poderes. Un poder que sale del mar. Y de acuerdo con la profecía, el mar, las aguas, significa gente. O sea, este poder recibe fuerza de la gente. Mucha gente lo sigue y le confiere poder. Pero el verdadero poder lo recibe del dragón. El dragón también
permite que se levante otra bestia, otro poder que viene de la tierra. Vamos a ver todo esto al estudiar este capítulo 13. Vamos a leer primero los versículos 1 y 2 para ver la descripción de este poder, del primer poder. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y gran autoridad. Interesante. El diablo, el dragón, nunca se presenta como diablo. En el jardín del Edén se presentó como una bella serpiente. En el monte de la tentación para destruir al Señor Jesucristo se presentó como un ángel de luz. Y en estos últimos tiempos se presenta como un poder religioso, sustentado por la fuerza de las naciones, pero que en realidad recibe este poder, recibe la fuerza del dragón. Ahora vamos a tratar de identificar a esta bestia. En nuestra lección de la escuela sabática se trata este asunto en dos partes. Yo la voy a tratar en una sola parte. Vamos a ver qué características tiene esta primera bestia que sale del mar. En el versículo 8, recuerda que estamos estudiando el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En el versículo 8 dice: y la adoraron, a la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir que este es un poder religioso y que recibe la adoración de todos o de la gran mayoría de los seres humanos. Es interesante porque hay que pensar en las palabras. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, tú tienes dos opciones: o adoras al Cordero, al Señor Jesucristo, y tu nombre es escrito en el libro de la vida, o tú adoras a esta bestia, que es un poder religioso, y entonces tu nombre no estará escrito en el libro de la vida del Cordero. Segunda característica de este poder religioso. Versículo 7 dice: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, este poder, además de ser un poder religioso, es también un poder político que tiene autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tercera característica. El versículo 3 del capítulo 13 dice: vi una de sus cabezas de la bestia como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto quiere decir que en algún momento de la historia, este poder religioso perdió su poder, pero después la herida sana y ahora impone respeto y la admiración del mundo. Ahora vamos a la cuarta característica. El versículo 5 del capítulo 13 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea que este poder es un poder blasfemo, que se atreve a hablar contra Dios o a ocupar el lugar de Dios, y tiene poder durante 42 meses, o sea, 1260 años. Ya vimos eso en lecciones anteriores. La característica número 5 dice que este poder persigue al pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos por un periodo de tiempo, 42 meses. Sexta característica, el versículo 5 dice: se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Su poder dura 42 meses, lo que en lenguaje profético ya lo dijimos,
significa 1260 años. O sea, aquí se habla de un poder que forzará la conciencia de las personas para que adoren a la bestia y no adoren a Dios. La pregunta clave es, ¿quién es este poder? ¿Dónde está este poder hoy? ¿A quién simboliza este poder? Entonces vamos a tener que responder algunas preguntas. La primera pregunta, ¿conoces tú algún poder hoy día que además de ser un poder religioso, tenga una influencia política tremenda sobre la mayoría de los países y de los pueblos de este mundo? ¿Conoces? Si conoces un poder religioso, que además de religioso sea político y tenga influencia en la mayor parte del mundo, esa es la bestia de que habla el capítulo 13 de Apocalipsis. Segunda pregunta, ¿conoces tú algún poder religioso que además de poseer esta primera característica haya perdido su fuerza política en algún momento de la historia para recuperarla después? El texto de la Escritura dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de ella. ¿Conoces algún poder que en el año 1798 el líder de ese poder haya sido capturado por un general llamado Berthier y llevado preso? Y que después, el año 1929, Bernardo Mussolini le devolviera el poder, la fuerza a ese poder. Pues entonces ya tienes la respuesta. Tercera característica, y yo te hago la pregunta, ¿dónde puedes ver un poder religioso respetado y admirado por reyes, presidentes, ministros, jefes de Estado? ¿Conoces ese poder? ¿Qué poder religioso es respetado? Pueden no creer en él, pero todos lo respetan. ¿Dónde está ese poder? En cuarto lugar, te hago otra pregunta. ¿Es posible que ese poder haya blasfemado alguna vez contra Dios? O en las palabras del profeta Daniel, haya tratado de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Blasfemar es atreverse a colocarse en lugar de Dios, a querer cambiar la palabra de Dios. Y Daniel dice que ese poder intentó cambiar los tiempos y la ley de Dios. ¿Quieres encontrar ese poder? Abre la Biblia, Éxodo 20, lee la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y después, abre el catecismo y busca la ley de Dios y compara. ¿La ley de Dios es la misma registrada en la Biblia o han intentado cambiar la ley de Dios? Ese es el asunto. Quinta pregunta. Este poder religioso político ha perseguido a los fieles adoradores de Dios y estudiosos de la palabra de Dios durante 1260 años. ¿Conoces a ese poder? Es interesante, porque la respuesta es tuya. Yo no te voy a dar la respuesta. Yo quiero que tú pienses, que tú reflexiones. Y cuando reflexiones vas a llegar a tu propia conclusión. Y tal vez te sientas triste. Pero entonces abre la Biblia y lee las características, capítulo 13 de Apocalipsis. No se habla de una iglesia, se habla de un poder religioso que tiene características políticas. Y las características ya vimos en el capítulo 3. ¿Dónde está ese poder? Entonces llega a tu propia conclusión. Llegamos al fin de este estudio hablando de la bestia que sube de la tierra. Está en el capítulo 13. Mira, la primera característica, versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
O sea que este poder es un poder que comienza como un cordero, pero que termina hablando como un dragón. Vamos a ver eso más adelante. Segunda característica, versículo 12. Y esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea que este poder coloca su fuerza al servicio de la primera bestia. Tercera característica, versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres. O sea que este es un poder que deslumbra con su tecnología, con las maravillas que hace. Cuarta característica, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, querido, que este poder es un poder que además de darle fuerza a la primera bestia, obliga a las personas a obedecer y a adorar a esta primera bestia. Otra característica más está en el versículo 16. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, este es un poder que da fuerza a la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? Una bandera es el símbolo o la imagen de un país. ¿Cuál es la imagen de la bestia? Lo que simboliza el poder de esta bestia. ¿Qué es lo que simboliza a Dios, su señal, su marca, el sábado? ¿Qué es lo que simboliza a este poder religioso, lo que expresa su poder sobre la conciencia de las personas? Cualquier día que no sea sábado, tal vez el domingo. Este es un asunto que demanda mucha reflexión. Otra característica más está en el versículo 16 y 17, 2 versículos. Dice así, a todos, este poder hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí está la marca. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, va a obligar a las personas a recibir la marca de la bestia. Y si la marca de Dios, el sello de Dios es el sábado, tú puedes imaginar cuál es la marca de la bestia. Ahora, ¿quién es este poder? ¿A quién simboliza? Yo te hago algunas preguntas. ¿Conoces hoy un país poderoso que en los comienzos de su historia hablase como un cordero, creyese en el cordero, predicase al cordero, y que hoy, porque era una nación estudiosa de la Biblia, pero que hoy es defensora de la libertad de adorar a Dios de la manera que quiere? Quiere decir, este país se ha convertido en un nido de ideologías, de filosofías. ¿Conoces ese país? Es un país poderoso en el mundo. Segunda pregunta, ¿existe hoy un país poderoso que, habiendo tenido un origen cristiano, se fuera convirtiendo con el tiempo en una nación secularizada, de cierto modo cuna de toda clase de ideologías, filosofías que no pasan de la voz disfrazada del dragón? Tercera pregunta, ¿cuál es en este momento el país que le presta mayor apoyo, mayor fuerza a la primera bestia simbolizada en este capítulo? ¿Cuál? Cuarta pregunta, ¿cuál es hoy el país que deslumbra con su tecnología, con su poderío militar, y que la historia presenta como el único país que un día se atrevió literalmente a hacer caer fuego del cielo, destruyendo 2 grandes ciudades? Quinta pregunta, hasta aquí es fácil identificar este país, echando mano solo de las Escrituras,
porque todas estas características se están cumpliendo de alguna manera. Pero el texto sagrado menciona todavía 2 características más. Este país escogerá un día de la semana como símbolo del primer poder mencionado en este capítulo. Y en segundo lugar, este país será el origen de un decreto de obligatoriedad de guardar ese día de la semana como homenaje al primer poder religioso de Apocalipsis 14. Vuelvo a repetir, todos estos pensamientos son para reflexión.